Hoy contamos con la presencia de Miriam Colacray, profesora titular de Teoría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Asimismo es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET y es directora de proyectos del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, CERIR. Muchas gracias, Miriam, por venir a nuestro programa hoy. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En el informe estuvimos conversando un poco acerca de la política argentina hacia la Antártida, sobre la que muchos afirman que ha sido quizás una de las pocas políticas sostenidas a lo largo del tiempo. Queríamos saber qué opinás al respecto, qué matices se pueden distinguir a lo largo del tiempo y cuál ha sido la situación específica de este gobierno. Bueno, particularmente, digamos, mi tesis doctoral se dirigió a demostrar que la política antártica argentina, contrariamente a lo que a veces desde afuera se piensa, fue una política de Estado, incluso durante el gobierno militar. ¿A qué se le asigna, o por lo menos yo le asigno, la relevancia explicativa para mostrar que ha habido continuidad en esta política exterior y, por supuesto, con una lectura de política interna, es relativa a la fortaleza del Tratado Antártico y de su sistema, tratado que la Argentina contribuyó a construir. Cuando digo contribuyó a construir es porque, a diferencia de muchos otros acuerdos multilaterales, porque en los años 40, 50 la Argentina no tenía costumbre de multilateralismo. Más bien eran políticas internas, o en todo caso cuando ratificaba algún tratado multilateral era porque este ya estaba en vigencia. Entonces, la Argentina acá, durante su actuación en el Año Geofísico Internacional 1957-58 y después todo el año que llevó la negociación del Tratado Antártico, fue una parte activa. Es decir, no fuimos a firmar algo que ya estaba en vigencia y, como se dice en el derecho internacional, se ratifica a libro cerrado, porque ya reunió la cantidad de ratificaciones necesarias. En cambio, en este caso, fue la Argentina uno más entre los países que delinearon y redactaron el Tratado Antártico. Tratado que, por otra parte, es, en términos de número de artículos, muy escueto, sin embargo, muy significativo, porque todo lo que se dice ahí pudo conservarse, legitimarse en el tiempo. Bien, ¿y esta política fue variando a lo largo de los años? Bueno, lo que yo decía justamente es que las variaciones pueden ser de matices. Bien. Cuando digo matices estoy queriendo decir que se le puede, por ejemplo, durante el gobierno militar había quizá un predominio de las actividades logísticas, porque ustedes saben muy bien que el Tratado Antártico prohíbe cualquier tipo de actividad militar. Esto no significa que los países no tengan militares trabajando en la región, pero su rol fundamental es de apoyo logístico. Claro. Son las armadas, son las fuerzas aéreas de cada uno de los países, bueno, salvo Estados Unidos, que tiene una National Science Foundation que tiene unos presupuestos impresionantes y también puede tener barcos y aviones que son propios, además de los de las fuerzas. Pero en términos generales, tanto la Fuerza Aérea como el Ejército y la Marina lo que hacen es aportar apoyo logístico. Ahora, durante los años del gobierno militar había un predominio, incluso a que las bases estuviesen denominadas de acuerdo a la fuerza que las administraba. Y parecía que la actividad científica estaba como en un segundo lugar. Lo cierto es que siempre hubo complementariedad. Ahora, si ustedes me dicen, si la política es continua, en el sentido que Argentina siempre se ajustó a lo que decía el Tratado Antártico,
tenemos un ejemplo muy significativo que fue que mientras, incluso en la relación con otros estados, mientras estábamos llevando, digamos, adelante todo lo que fue el conflicto del Atlántico Sur con el Reino Unido, las reuniones antárticas, porque es un ámbito diferente, siguieron contando con la participación argentina y del Reino Unido y teniendo que interactuar en algunas cuestiones propias del tratado. Y respecto al último gobierno, bueno, de el Cambiemos, último ¿se puede gobierno, mencionar? a ver, la Argentina ha seguido, como yo te venía diciendo, los lineamientos generales del Tratado Antártico. A veces se exagera un poco cuando toman algunas de las declaraciones o comentarios que ha hecho el canciller Faury y parecen querer darle otra connotación. Sin embargo, la Dirección Nacional del Antártico, que es la que lleva toda la parte del proyecto, del Programa Antártico Argentino, que coordina la logística, la Dirección de Política Exterior Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, continúan con los lineamientos de la política exterior que no marca una diferenciación. Además, yo quiero aprovechar este medio también para advertir sobre lo interesado a veces de algunas fuentes de información que malinforman. Una vez me llegó una consulta de un alumno, digamos, que estaba terminando un trabajo de investigación para señalarme, Argentina está firmando desde el Instituto Antártico Argentino con el Instituto Antártico Británico y según ese artículo decía, Chile se encargó de dejarla a la Argentina fuera. Y como yo el tema lo sigo de manera continua, le contesté mostrándole otra fuente que decía que la semana anterior el Reino Unido había firmado con Argentina un acuerdo entre los institutos antárticos del mismo tipo que el Reino Unido había firmado con el Instituto Antártico Chileno, el INACH, un acuerdo similar. Entonces, que los países cooperan es una verdad absoluta. Que obviamente hay cooperaciones que pueden estar un poco más interesadas en temas ambientales, otras que pueden estar interesadas en recursos, con lo cual también hay que estar atento, pero ninguna de estas cuestiones es como para levantar la voz tan alto si no se trabajan los temas y las informaciones en profundidad y con responsabilidad. Claro. Bueno, súper interesante el comentario también acerca de la continuidad que siempre Argentina respetó y no solamente que se atinó a cumplir lo que está en el tratado, sino que siempre fue una parte activa. Y volviendo al régimen bajo el cual está la Antártida, plasmado en el Tratado Antártico, que se firmó en 1959, se habla de que de cierta forma se congelan los reclamos de soberanía, que, bueno, en un artículo que escribiste el año pasado hablas de un malabarismo político, ¿no? ¿Crees que esto se pueda sostener en el tiempo o qué perspectiva tenés en cuanto al cumplimiento del artículo de este tratado? Bueno, el artículo 4 es al que ustedes hacen referencia. Sí. Usar la palabra que se congeló es a veces un giro simpático que tiene que ver con que estamos en una zona donde todo se congela, pero por el otro lado lo que se quiere decir en realidad es que se llegó a un statu quo, que no se modificó. Y lo que dice el mismo tratado, porque al final del mismo los países que tenían, digamos, los llamados territorialistas, que ya tenían ejercicio de soberanía previo, hacen una declaración en el sentido que nada de lo que dice el Tratado Antártico puede invocarse como renuncia de sus derechos. Entonces se habla de países reclamantes, se habla de países territorialistas. Bueno, en cuanto a número, estamos hoy, más que nunca, más allá de los 12 firmantes, había 7 que eran
entre comillas, reclamantes o con territorios antárticos, y 5 que no lo eran. Pero también el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos, no se consideraban ellos reclamantes, porque decían, si tuviéramos que reclamar, como habían hubo expediciones y asentamientos en todas las partes de la Antártica, ellos decían que podían reclamarla entera, ¿no?